Empezamos ya, que somos unos pesados. Venga, decidme que lo estáis viendo. Supuesto práctico C1AG 2017, promoción interna de administrativos. ¿Vale? Empezamos. De todas formas, bien, sí, lo valoro. Vale, lo vamos a dejar aquí. ¿Lo veis? ¿Y se escucha bien? No me toca hacer el Frank Sinatra. Voy con mi camiseta chula que me ha enviado Andrés, dibujada por su amiga Tania. Maravilla, encantadísimo de tenerla. Y nos ponemos ya con la resolución del supuesto práctico, ¿vale? Vamos a la lectura. Os lo he dejado compartido, el supuesto práctico. Está en la parte de arriba, veis el mensaje que hay anclado, ¿vale? Por si queréis descargarlo, imprimirlo, tenerlo en pantalla, por lo menos el texto. Vamos a ello. Supuesto práctico número 1, Derecho Administrativo General. El 27 de junio del 2017, don Juan Montenieto sufrió un accidente durante sus vacaciones como consecuencia de una maniobra temeraria realizada por un inspector de seguridad del Ministerio de Fomento que tripulaba un barco para inspeccionar unas obras llevadas a cabo en el puerto de Ciudadela. Un 10 por el inspector, en Menorca, ¿vale? Fruto de dicho accidente, don Juan tuvo que estar hospitalizado recibiendo alta médica el 15 de julio de 2017. El 18 de junio del 2018, Valentín Montenieto, hermano de don Juan y trabajador del Ayuntamiento de Ciudadela, presenta un escrito en representación de don Juan dirigido al Ministerio de Fomento por el que se solicita la compensación de los daños sufridos en una cantidad de 61.584 euros. El 3 de julio de 2018, don Juan recibe un aviso en su correo electrónico de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, a la cual accede el 4 de julio. Bien, el día 5 de julio recibe por error del funcionario que tramita el procedimiento la misma notificación en papel, la cual es recogida por el interesado en su domicilio. En dicha notificación se indica que el 29 de julio de 2018 la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico del Ministerio de Fomento y que su solicitud no reúne los requisitos exigidos en la legislación vigente. Asimismo, se indica que debe aportar la fotocopia del DNI, el fallo que había en esa solicitud. Subsanada la solicitud, don Juan no vuelve a recibir notificación alguna y el 29 de septiembre de 2018, entendiendo que se ha desestimado su solicitud, interpone recurso en vía administrativa. Paralelamente a todo ello, el accidente provocado por el inspector de seguridad conllevó unos daños en las obras que inspeccionaba y para su reparación el Ministerio de Fomento adjudica un contrato por un valor estimado de 12.000 euros. Bien, ya habéis cogido muchos detalles de qué va esto, pero aún así os lo pongo con colores. El 27 de junio, Juan sufre un accidente en sus vacaciones por una maniobra temeraria del inspector de seguridad del ministerio. Acaba hospitalizado y una alta médica el 15 de junio del 2017. Su hermano, que es Valentín, el 18 de junio, presenta el escrito y pidiendo una compensación por la responsabilidad patrimonial de su hermano de 61.584 euros. El 3 de julio de 2018, Juan recibe un aviso de que tiene una notificación electrónica. El 3 accede el 4 para comprobar esa notificación electrónica que ha recibido, pero además el día 5 de julio también recibe la misma notificación en papel, ¿vale? Luego pasa que la subsana tranquilamente y el 29 de julio le informan que el 29 de julio es cuando entró la solicitud, pero que no reunía los requisitos y la subsana, aportando el DNI, ¿vale? Hasta aquí, Juan no vuelve a recibir ninguna notificación y el 29 de septiembre de 2018 entiende, a su forma, después de haberse leído la 39/2015 por lo visto del revés, que se le ha desestimado la solicitud e interpone un recurso en vía administrativa. ¿Vale? Y paralelamente a todo ello tenemos un contrato, que es por el daño de obra sufrido por el déjame que yo sé a dónde voy con el barco, por el inspector de seguridad para reparar lo que ha ocurrido con el barco y un contrato de un valor estimado de 12.000 euros. ¿Vale? El resumen que os mola tanto, ¿vale? Ya lo he puesto como fijo. ¿Qué tenemos? Responsabilidad patrimonial, ¿vale? 27 de junio del 2017, accidente de Juan por una maniobra temeraria del inspector de seguridad del Ministerio de Fomento. Déjame que yo controlo. El 15 de julio del 2017, el alta de hospitalización de Juan, o sea, unos 20 días más o menos después. Luego, al año siguiente, en junio de 2018, el 28 de junio del 2018, su hermano Valentín presenta la solicitud como representante y solicita 61.000 euros de reclamación de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Sí, producido por el Sujétame el cubata completamente, o sea, pero tranquilamente. Además, en mi cabeza estaba clarísimo también.
¿Qué ocurre? Fijaros, el 3 de julio de 2018 hay una notificación, se accede el 4 de julio de 2018 y el 5 de julio de 2018 la misma notificación en papel. Todo ello para comunicar que ha habido una entrada en el registro electrónico de la solicitud el 29 de junio del 2018 y que esa solicitud no cumplía con los requisitos necesarios, pero se subsana, no nos dicen nada más. ¿Vale? Y el 29 de septiembre del 2018, unos 3 mesecitos después, no llega, Juan presenta un recurso administrativo. ¿Cuál? No nos lo dice. Y luego tenemos contratos para reparar el daño de las obras y en un valor estimado de 12.000 euros. ¿Vale? Este conserva los dientes, la pierna y la mano, no como nuestra querida Cristina de hace 2 semanas, que la pobre acabó con un Cristo. ¿Vale? Juan, de momento, tenemos en cuenta que en 20 días se ha recuperado. Después de que de nuestro inspector de seguridad se ve que ha visto la de Fast and the Furious, la última, iba con el barco en derrape. Empezamos. Primera pregunta. ¿Cómo que felicidades, Vicente? ¿Qué ha ocurrido por ahí? A ver, ¿qué se me ha pasado antes de empezar? Andrés, ¿qué me dices? Aquí la tienes, un beso para Tania. ¿Qué ha pasado con Vicente? A ver, que lo lea. Vicente, manifiéstate, que se me ha pasado todo rapidísimo y no he podido leerte. Aprobé la plaza de promoción interna un 7,5. A ver la parte del concurso de méritos. Vamos, María José. Está aprobado todo también. Vicente, hace 2 meses te escribí porque había sacado plaza en un ayuntamiento. Ahora he conseguido plaza en el ayuntamiento de Lucena, mi pueblo. Quería darte las gracias. Pues mil gracias a ti, Vicente. Y mil gracias a ti, María José, por comunicarnos este tipo de cosas. ¡Qué maravilla! Así sí, así todo lo que queráis. Joder, qué chulada, qué pasada. Pues enhorabuena, enhorabuena. Un abrazo enorme a los dos. ¿Vale? Qué bien. Joder, qué chulada. Pues enhorabuena, enhorabuena. Pues nosotros seguimos, ¿vale? Tanto Vicente como María José, estáis ya exculpados de hacer supuestos prácticos de aquí. Podéis iros tranquilamente por la puerta grande. El resto de condenados nos quedamos hasta conseguir la plaza, ¿vale? Seguimos. Vamos allá. Que con esto nos da una alegría y podemos sacar este supuesto práctico sin ningún problema. Lo próximo, por supuesto, Inmaculada, por supuesto. Vamos allá. Primera pregunta, que además os dejo el caramelo. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, ¿puede solicitar don Juan Monte el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial? No, puesto que con fecha 27 de junio de 2018 prescribe el derecho a reclamar. Sí, puesto que su derecho no percibe. Sí, que su derecho a reclamar prescribe el 15 de julio de 2018. Y no, puesto que con fecha 27 de junio caduca el derecho a reclamar. Estaría chulísimo poner un muro de gente aprobada. Os digo que una cosa, y es que vayáis llamando ya al dentista, porque este supuesto práctico os va a dar de caries que ni os imagináis, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Fijaros. Artículo 67 de la Ley 39/2015. Solicitudes de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Los interesados solo podrán solicitar el inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. ¿Y cuándo prescribe el derecho a reclamar? Al año de producido el hecho o que se motive la indemnización o manifieste su efecto lesivo. Bien, en caso de que haya habido en la responsabilidad patrimonial daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación, ¿vale?, o la determinación del alcance de las secuelas. ¿Qué ha ocurrido con Juan? Que ha tenido el hostiazo con el barco, ha tenido una baja y le han dado un alta unos cuantos días después. Entonces empezamos a computar ese año, ese plazo de un año, la prescripción de un año, desde que le dan el alta en el hospital. ¿Vale? Luego tenemos más casos que si es por anulación en vía administrativa, en contencioso, de la disposición de carácter general, también prescriben al año. Y la solicitud que viene normalmente en el artículo 66, identificación del interesado, lugar de la notificación, fecha, firma, hechos producidos, etc. Además, como es una responsabilidad patrimonial, en toda solicitud de responsabilidad patrimonial hay que incluir todo esto, ¿vale? Que son las lesiones producidas, la presunta relación de casualidad entre esta y el funcionamiento del servicio público, evaluación económica, si ello fuere posible, que en este caso sí que la ha hecho, que ha puesto 61.000 euros, momento en que la lesión efectivamente se produjo,
alegaciones, documentos e informaciones que se estimen oportunos. Y aquí os he pegado parte del resumen. ¿Qué ocurrió? Fijaros, 27 de junio del 2017, accidente, perfecto, al hospital hasta el 15 de julio del 2017. ¿Cuándo prescribiría el derecho a hacer la solicitud de responsabilidad patrimonial? El derecho prescribiría el 15 de julio del 2018. Aquí es cuando prescribiría el derecho, ¿vale? Esto lo vamos a poner en este color, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que su hermano Valentín lo presenta justo unos días antes. ¿Con qué han intentado jugar con nosotros? Han intentado jugar con nosotros con esta fecha, que es el 27 de junio, y él presenta un día después, que es el 28, para a ver si nos la comíamos y decíamos, ostras, que no, que ha pasado un año, y pasado el año ha prescrito el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Pero como realmente es desde la determinación de la curación, la determinación del alcance de las secuelas, la fecha que tenemos que tener en cuenta es esta, y el máximo para hacer la solicitud está de aquí, y por tanto el 28 de junio sí que está dentro del plazo de prescripción y sí que se puede. Volviendo al supuesto que es la primera pregunta, caramelo, si toco lo que debo, ¿vale? A ver, así, ¿vale? Tenemos que la primera pregunta, sí, puesto que su derecho a reclamar prescribe el 15 de julio del 2018 por la curación, ¿vale? ¿Todo bien? Con este tipo de cosas, yo tengo también mis ciertas dudas que aquí tendríamos que... Porque es un año completo, o eso entiendo yo, claro. A ver... yo tengo mi duda aquí. Estamos en el procedimiento administrativo. También el alta se la dan el 15 de julio. Yo entiendo que el derecho a reclamar empezará a partir del 16 de julio. Y fecha fin el 15 de julio, que es cuando empezaba. Si nos vamos al cómputo de plazos en años, ¿vale? Como sabemos, hoy por meses y demás, o sea, yo entiendo que acabaría el 15, no el 14. Pero yo ahí os lo dejo, ¿vale? Porque el día mismo que te dan el alta, yo no lo contaría, ¿vale? Yo contaría a partir del día siguiente. Y luego, fecha fin, el mismo día del alta, no el 14, ¿vale? Bien, pregunta 1, caramelo, aceptada. Pregunta 2, sigo con caramelo. Según lo dispone la Ley 39/2015, ¿puede Valentín Montenieto, que es el hermano, en representación de don Juan, presentar la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial? ¿Puede hacerlo el hermano? No, dado que uno de los requisitos en materia de responsabilidad patrimonial que establece la Ley 40 es que la solicitud debe ser presentada por el interesado. Sí, pero deberá acreditar la representación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Sí, sin que sea necesaria la acreditación de la representación, dado que presume la misma de estos actos y gestiones de mero trámite. O no, no puede por medio de representar, formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, comunicaciones, interponer recursos, investigaciones, bla, bla, bla. ¿Vale? Lo tenéis clarísimo que para eso os he puesto un caramelazo, ¿vale? Ya os he dicho yo que hoy salís con caras. Representación, ¿vale? Los interesados con capacidad de obra pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con estas las administraciones públicas, salvo manifestación en contra del interesado. Perfecto. Entonces, puede Valentín perfectamente hacerlo para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, asistir a acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona. Tiene que acreditarse esa representación sí o sí. Para actos y gestiones de mero trámite no es necesario. La representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la misma. Todo ello también con el apoderamiento a putacta, que puede ser de comparecencia personal electrónica, o con el registro electrónico de apoderamientos, que nos acordamos también que recibo muchas preguntas sobre ese tema, que es que los apoderamientos duran 5 años y pone prorrogables. Bien, pero no, el máximo son 5 años, la prórroga dentro de esos 5 años. Todo hasta 5 años, ¿vale? Lo que son los apoderamientos. Luego también puede haber que se incorporar el expediente electrónico y ya con eso ya la falta de insuficiencia de acreditación, que puede ocurrir aquí, que también que no se acredite completamente la representación, entonces haya que subsanarla en un plazo de 10 días o un plazo superior cuando así las circunstancias lo requieran, ¿vale? Entonces vamos a, con esto,
Volvemos y lo tenemos facilísimo. ¿Puede don Juan representar la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial? O sea, ¿Valentín puede representar a su hermano? Sí, perfectamente, pero deberá acreditar la representación mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia y tendrá ISO por hacerlo para estas solicitudes, ¿vale? No son 5 más 5, son 5 y punto, ¿vale? Máximo 5. Esto tengo una serie de ideas que hacer con vosotros para hacer este tipo de cosas. 5 con prórrogas incluidas, exacto, Lorelai. Ahí estamos. ¿Vale? Pregunta 2 bien. ¿Vais bien? Después de retomar una semanita sin hacer nada. Creo que os lo busqué. Haré una cosa con este tema. De hecho, me lo voy a apuntar, que tenía una idea para otro vídeo, pero este también me lo voy a apuntar. ¿Vale? Vamos a ver los apoderamientos. Ya os comentaré una cosa, ¿vale? Sí, Valores, ya te digo yo que te vas, por lo menos de este supuesto práctico te vas contento, ya te digo yo que sí. Pues no, 5 incluido todo, ¿vale? Como si fuese un contrato de servicios o de suministros, 5 años incluidas las prórrogas. Si lo extrapoláis, es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo que un contrato de servicios o de suministro. 5 años incluidas prórrogas. Os buscaré el documento. Lo busqué en su momento, os lo pasé, pero lo volveré a buscar. No hay problema. Pregunta 3. Os quito el caramelo. Según lo dispuesto en la 39/2015, al haberse efectuado la notificación por varios cauces, nos acordamos que ha caído directamente el registro electrónico y también se lo han pasado en papel al día siguiente, ¿qué fecha se tomará como fecha de notificación? El 4 de julio, que es la fecha de notificación que se produce en primer lugar, el 3 de julio, que es la puesta a disposición de la notificación, el 5 de julio, que es la que se produce en último lugar, que es cuando le llega en la mano en papel, o el 6 de julio, que es el día siguiente al que recibe la notificación. ¿Qué me decís? Madre mía, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo estáis? Vamos al artículo 41, condiciones generales de la práctica de las notificaciones. ¿Cómo se hacen las notificaciones? Preferentemente por medios electrónicos y sí o sí por medios electrónicos cuando sea un obligado a hacerlo, con los que tenemos en el 14.2, 14.3, ¿vale? No obstante, se puede hacer por medios no electrónicos con alguna causa que haya una comparecencia espontánea del interesado, pues en un centro de atención o lo que sea, y haya que darle la notificación en papel, o que sea necesario hacer una notificación por práctica directa, como se hacía con los juzgados antes, ¿vale? Las notificaciones serán válidas siempre que permita tener constancia o envío a su disposición la recepción y el acceso a la misma en fechas y horas, su contenido íntegro y la acreditación de esa notificación se incorpora al expediente. Perfecto, un documento más. Los que no estén obligados podrán decir cómo se comunican con las administraciones públicas en cualquier momento, acordaos que tenemos los cambios, que podías iniciarlo en formato papel, pasarlo electrónico o empezar en formato electrónico y luego pasarlo en papel. Hay una cosa que no me acuerdo, es cuál era el plazo en que podían hacer esa solicitud, ¿cuándo cambiaba el plazo? Yo soy un interesado que no tengo obligación de relacionarme con las administraciones públicas, pero sí, al principio le digo, yo quiero relacionarme contigo electrónicamente, pero luego quiero cambiar. ¿Qué plazo había ahí? Me faltan datos. 5 días, ¿qué? Me falta algo. 5 días, ¿vale? Lo puede cambiar en cualquier momento, perfecto, pero ¿luego qué? 5 días desde que la administración tiene conocimiento de ello, ¿vale? 5 días hábiles desde que la administración tiene conocimiento de ese cambio, ¿vale? Cuidado, que falta el pequeño, el apellido, desde que tenga constancia, ahí estamos, desde que tenga constancia el órgano competente, esos 5 días hábiles, genial, ¿vale? Perfecto. Reglamentariamente, bueno, pueden obligar a ciertas personas o colectivos a relacionarse electrónicamente. Fijaros, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos los que sean susceptibles de conversión los que no puedan ser susceptibles de conversión en un formato electrónico o los que estén obligados como tal a que sean en papel como los cheques. Si ocurre es que sean iniciados a solicitud de interesado por el medio señalado en aquel, que es lo que hemos estado hablando. Si no fuese posible realizar la notificación en cualquier medio adecuado a tal fin y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. De cualquier manera, oye, no encuentro dónde enviarte, pues en cualquier sitio medio adecuado. ¿Cuál es cualquier sitio medio adecuado y que normalmente utiliza la administración cuando no encuentra a alguien dónde hacerle la comunicación?
a los boletines oficiales correspondientes, que es lo más sencillo porque todo el mundo tiene acceso, es gratuito y se da por entendido que todo el mundo lo lee, ¿vale? Y cuando el interesado o su representante rechace la notificación, pues entonces hará constar en el expediente siguiéndose con el procedimiento. Y todo este rollo os llevo ¿para qué? Para este apartado 6 y 7 que a veces cae en el examen. Fijaros, con independencia de que la notificación se dice en papel o por medios electrónicos, se enviará un aviso informándole la puesta a disposición de la notificación, que es lo que ha ocurrido en su puesto práctico. Que a Juan el día 3 de julio recibió un aviso de que tenía una notificación electrónica. Pero fijaros, esto lo hace la administración, pero dice, la falta de este aviso, la falta práctica de este aviso, no pasa nada, que lo hemos encontrado en más de un supuesto práctico. Oye, es que la administración no le ha avisado de que tenía una notificación en su registro electrónico. Da igual, no pasa nada. La administración lo hace, ¿vale? Por buenas formas de trabajo, pero si hay falta de práctica de esa notificación, no pasa absolutamente nada. La notificación se considera completamente válida, ¿vale? Porque ha habido algún momento que la gente ha intentado rechazarlo porque es que no he recibido la comunicación de que tenía una notificación. No, es que tú tienes la obligación de estar consultando tu registro electrónico, tu buzón electrónico, cada cierto tiempo, ¿vale? Y cuando el interesado fuese notificado por distintos cauces, como ha ocurrido aquí, se tomará como fecha de notificación la que aquella se hubiese producido en primer lugar, ¿vale? ¿Cuál es la que ha ocurrido en primer lugar? La que ha ocurrido en primer lugar es la del 4 de julio, que es cuando accede al registro electrónico para comprobarlo. Entonces es la 3A, ¿vale? La resolución correcta. Bien. Paco, ¿tú crees que el examen de C1 AGE será de dificultad fácil o dificilillo por ser mucha gente? Lorelai, te respondo dentro de 4 o 5 semanas, ¿vale? Tú misma te vas a dar cuenta de ello. Pues que si notifican electrónicamente en papel a un obligado electrónicamente, ¿qué pasa? Pues dependiendo, si el que está obligado electrónicamente lo recibe y notifica como su recepción, se va a tener en cuenta. Pues la administración ha cometido un fallo, pero lo ha notificado. Entonces ya se entiende que va para adelante, ¿vale? No te quiero contestar, claro que os dejo así porque quiero que lo notéis. Vais a notar un cierto cambio, no sé si hacia arriba o hacia abajo, pero vais a notar un cierto cambio. ¿Por qué en 5 semanas, Jessica? Porque tenemos administrativo, personal, financiera y luego vemos los de libre. Vale, voy a continuar, que si no se nos hace muy tarde. Pregunta 4. Hostias, ¿qué ha pasado aquí? Exceso de caramelos. ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos por la pregunta 4. ¿De qué plazo dispone don Juan para subsanar su solicitud? Venga, por Dios. La tienda entera. Esto parece la cabalgata de los Reyes Magos. Ni os la leo, ¿vale? Aún así os pongo artículo 68. La subsanación, cuando no reúne los requisitos establecidos, se requerirá para que el interesado en un plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, y si no lo hiciera se entenderá por desistido de su petición previa resolución, ¿vale? Siempre y cuando no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, se podrá ampliar hasta, que no es obligatorio que sean 5, sino hasta 5 días más, los documentos que presenten dificultades especiales. Perfecto. Y luego muy en cuenta con este apartado que seguimos con ello. El 4 y el 4.3, que son los que están obligados a relacionarse electrónicamente, si hacen una presentación en papel, se tiene que subsanar vía electrónica, ¿vale? Y se va a tener en cuenta como fecha de presentación la de la subsanación, no la de la presentación inicial, sino la de subsanación. Y así lo tenemos también en el Real Decreto 203/2021. Y luego todo ello nos lleva a que la subsanación son 10 días, pero claro, es que lo que nos da el supuesto práctico nos dice, bien, ¿excluyendo qué? Excluyendo domingos, festivos, sábados, ¿cómo? Para eso nos tenemos que ir... Esto no cambia, así. Para eso tenemos que pasar del 68 al 30, que es el cómputo de plazos, salvo que por ley de derecho de la Unión Europea, cuando los plazos se añaden por hora, se entiende que son horas hábiles, todas las que están dentro de un día hábil, y que va a ser de hora en hora y de minuto en minuto, y que no puede ser superior a 24 horas. Cuando supera 24 horas ya empezamos a trabajar en días.
Y cuando esta ley habla de días, salvo que por ley o derecho de la Unión Europea no se expresa otro cómputo, se van a entender que los plazos son días, pero van a ser hábiles, ¿vale? Excluyéndose de los mismos los sábados, los domingos y los festivos, ¿vale? Y además aquí, pues mira, justamente lo que hemos hablado antes, si el plazo se fija en meses o años, contará a partir del día siguiente, ¿vale? Por eso tenemos ese plazo de 1 año en la responsabilidad patrimonial, se va a contar a partir del día siguiente del alta, ¿vale? Y va a terminar el mismo día en el que ocurra, ¿vale? El plazo concluirá el mismo día en que se produzca la notificación o en este caso en el que recibe el alta, ¿vale? Si el mes de vencimiento no hubiese equivalente, el último día de mes. Y el último día de plazo, inhábil, se entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente y también entendemos que cuando sea hábil o inhábil en el municipio o en la comunidad se va a considerar inhábil en todo caso. Todo esto, fijaros el repaso que os doy en la 39 para daros un poquito de rollo. Así que don Juan puede subsanar la solicitud, super caramelazos, por supuesto, 10 días hábiles, excluyendo los sábados, los domingos y los festivos. ¿Vale? Tener en cuenta que ni de coña os van a poner este tipo de preguntas en un examen de libre. Esto ya os lo avanzo yo, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Pregunta 4, vamos a pasar a la 5. Dime, Beatriz. ¿Vale? Es lo que toca, no es que yo lo quiera poner más difícil. Claro que va a ser un poco más difícil. Tener en cuenta que promoción interna está hecho para gente que ya está dentro de la administración y hay ciertas cosas que se supone o se presupone que deben de conocer. Entonces, se nota, a veces más, a veces menos, se nota cuando estamos trabajando en un examen de promoción interna o cuando estamos trabajando en un examen de libre, ¿vale? ¿Por qué, Alba? ¿Por qué tiene sentido? Porque necesito que empecéis a manejar la norma, que la conozcáis, que la trabajéis. Todo se empieza desde una parte base. Si estuviésemos patinando, lo que yo no puedo hacer el primer día es tiraros por una cuesta abajo, ¿vale? Si estamos patinando, el primer día nos aprendemos a levantar y empezamos a movernos un poco. Y poco a poco, cuando empezamos a conocimiento, empezamos a girar, empezamos a frenar, empezamos a hacer cosas y al tercer día, si queréis, os tiro cuesta abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso vamos viendo primero promoción interna, cogemos el manejo de la norma, aparte de los vídeos que tenemos, y luego a partir de eso nos tiramos cuesta abajo. ¿Vale? Pregunta 5. Vaya, seguimos con la lluvia de caramelos, ¿vale? Uno de los documentos que se solicita a don Juan para subsanar su solicitud es el certificado de ingreso médico en el hospital, lo cual se supone una dificultad especial ya que no se dispone del mismo. Cuidado con los detalles. ¿Podría solicitar don Juan una ampliación de plazos de la subsanación? Sí, hasta 10 días, no dado que la ley 39/2015 prevé la ampliación de plazos de subsanación únicamente para los procedimientos tramitados en el extranjero. Sí, hasta 5 días, ¿vale? O no, la ampliación de plazos de subsanación solo puede hacerse en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. No quiero decir nada, pero lo he leído hace un momento, como alguno me falle, saco al opobate y se lo lanzo. C de caramelo completamente, ¿vale? Entonces, genial, la pregunta 5 no merece ni explicación, ¿vale? Pregunta 6. ¿Qué consecuencias tendría para don Juan la no subsanación de la solicitud requerida? Me voy, no hace falta ni que os explique nada, este supuesto se responde solo, su derecho prescribirá, su solicitud caducará, se le tendrá por desistido de la petición o se le tendrá que haber renunciado a su derecho. Se le tendrá por desistido de la petición. Todo ello lo tendréis en el artículo que hemos visto hace un momento, el artículo 68. Están las 3 preguntas, ¿vale? Ojalá, ya os digo yo, que ojalá, por mi parte, ojalá os pusiesen este tipo de supuestos y hubiese plaza de sobra para todo, así, a cholón, No se me ocurre ninguna otra frase para decir que todo es para adentro, ¿vale? Sin que sea malsonante. Pregunta 7. He quitado el caramelo, los múltiples caramelos. Según lo indicado en la ley 39/2015, ¿actúa correctamente don Juan al interponer en recurso en vía administrativa el 29 de septiembre? ¿Sí
porque su solicitud podía entenderse desestimada al haber transcurrido 3 meses desde el inicio del expediente sin haberse dictado y notificado la resolución. No, porque su solicitud había de entenderse estimada al haber transcurrido 3 meses. No, porque para entender desestimada su solicitud deberían transcurrir 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído resolución. O no, porque para entender desestimada su solicitud deberían transcurrir 12 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya caído resolución. Bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? Que hay plazos que conocemos de la ley 39 de 2015 que nos dicen, como siempre, que el plazo puede ser de 6 meses siempre y cuando una normativa, una ley, una normativa de derecho europea, internacional, etcétera, no establezca uno superior, y si no se establece nada en la normativa reguladora, el plazo será de 3 meses. Perfecto. Eso es la norma general, pero es que estamos en responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial tiene su propio artículo para la resolución, ¿vale? Como tiene su propio artículo, nos vamos al artículo 91 de responsabilidad patrimonial, que una vez recibido el dictamen o cuando este no sea preceptivo, finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá una propuesta de acuerdo, una terminación convencional, o resuelve o terminación convencional de responsabilidad patrimonial. En los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que esta resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la declaración de la casualidad del funcionamiento del servicio público y la lesión producida. Ese inspector de banco conduciendo como loco, sujétame el cubata y así, y que se hostia, ahí está la relación entre el servicio público y la lesión producida, y sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de indemnización. Pero como estamos en responsabilidad, fijaros que dice, ya es muy matiza, 91.3. A ver, lo tenéis en el vídeo y en el resumen. Transcurrió 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa en su caso que haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que esta solicitud ha sido contraria, o sea, desestimada a la iniciación del particular. ¿Qué ocurre aquí? Fijaros que el supuesto práctico nos decía que se ha presentado la notificación, que lo presentó el hermano, presenta la solicitud, y la notificación tiene realmente entrada el día 29 del 6, ¿vale? Que es cuando se tiene entrada por el registro electrónico del órgano competente para su resolución, para su tramitación. Y se subsana. Desde aquí hay que contar los plazos. Pero el plazo de responsabilidad patrimonial nos dice que son 6 meses. Por tanto, hasta el 29 de diciembre de 2018 no se iba a entender que esta resolución está desestimada. Por tanto, el 29 de 9 del 2018, Juan presenta un recurso administrativo, pues porque le sale de las narices y porque no conoce la ley 39 de 2015 en responsabilidad patrimonial. Por tanto, ¿actúa correctamente Juan? Pues no actúa correctamente, porque para entender la solicitud que ha sido desestimada por silencio administrativo o contraria a la indemnización del particular a su solicitud, tendrían que haber pasado 6 meses sin que haya recaído esa resolución. Son 15, Sasa. ¿Vale? El inspector ese es un máquina. Yo lo he... ¿Cómo era el barco que estaba varado en Italia? ¿Vale? ¿Os acordáis de aquella noticia? Pues en mi cabeza era el capitán del barco, ese, que además se fue y dejó el barco solo. El Costa Concordia, gracias, Elena. El Costa Concordia, que además tuvo ahí, se escoró, se quedó allí durante muchísimo tiempo, y el capitán dijo: yo me piro. Y ahí dejó el barco. Para mí, este es el inspector de seguridad del Ministerio de Fomento, por lo menos en este supuesto práctico. ¿Vale? Seguimos. 8. Según lo dispuesto en la Ley 39 de 2015, ¿quién sería el órgano competente para la resolución de este procedimiento de responsabilidad patrimonial? Consejo de Ministros, porque la reclamación supera los 30.050 euros. Consejo de Ministros, si la reclamación supera los 50.000 euros, el Ministro de Fomento o el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento. Capitán Estino. Madre mía, ¿te acuerdas hasta del nombre? Qué bueno. ¿Dónde tenemos esto? Tenemos
entramos en el artículo 92, que es la competencia de la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pero fijaros en el detalle, en el ámbito de la Administración General del Estado, nosotros estamos en un supuesto de AGE, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resuelven por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en lo que viene estipulado en el artículo 32.3 de la Ley 40/2015. Cuidado, porque yo sé que aquí estáis muchos también de locales, de diputaciones, de comunidades autónomas, etcétera, etcétera, y aquí estamos hablando de la AGE, y la Ley 39/2015 nos matiza claro, para la AGE quien resuelve es el ministro, para los demás tenéis las competencias, tenéis que echarle un vistazo a las competencias del ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se responderán por los órganos correspondientes. Por favor, mirad vuestras leyes de función pública y de competencias de los alcaldes, de las juntas de gobierno, de las diputaciones, etcétera, ¿vale? Por si acaso. El cabildo también, gracias Eva. Y luego en el artículo el 32.3 de la Ley 40, pues tiene que también los particulares que sufran bienes y derechos como consecuencia de aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, pues aquí ya entramos en el Consejo de Ministros, pero no viene al caso este supuesto, lo dejo ahí como detalle. Administración General del Estado, ¿quién resuelve la responsabilidad patrimonial? Siempre la resuelve el ministro correspondiente. Por tanto, en este caso, ¿quién es el ministro correspondiente, que es el superior del inspector de seguridad del Ministerio de Fomento? Pues será el ministro de Fomento, ¿vale? En que se encarga de resolver. Y la siguiente pregunta, que es de Caramelo, bueno, igual no era esta, la siguiente pregunta, que es la que viene relacionada. Don Juan es notificado de la resolución en la que se desestima su solicitud de indemnización. Es notificado, o sea, llega el momento, dentro de esos 6 meses que hay de plazo para resolver la responsabilidad patrimonial, y es notificado de que, mira, que no, ¿vale? Que se desestima, que no iba tan mal el inspector de seguridad y que no fue culpa suya. ¿Qué recurso administrativo? Cuidado con este tipo de preguntas, por favor, que parece que ya nos hemos acostumbrado a ella, ¿vale? Pero ¿qué recurso administrativo? No qué tipo de recurso, no qué recurso contencioso, no en qué plazo podemos poner, qué recurso administrativo. Esa palabra es súper matiz. Se puede interponer alzada en el plazo de 1 mes, potestativo de reposición en el plazo de 3 meses, recurso de alzada en el plazo de 3 meses, potestativo de reposición en el plazo de 1 mes. Yo aquí, por supuesto, si hubiese sido la Comisión Permanente de Selección, habría puesto recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Os habría intentado, seguro, liar con alguna cosita, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo. Que yo, por lo menos, habría ido a buscar, a pillaros en algún momento por los nervios. No porque no lo sepáis, sino por los nervios. ¿Dónde tenemos esto? Pues vamos al repaso, vamos al artículo 114, que es lo que pone fin a la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa la resolución de los recursos de alzada. Presentamos la alzada, la resolución del mismo es la que pone fin a la vía administrativa. Los procedimientos del 112.2, que son los sustitutivos de alzada y potestativo de reposición, los que carezcan de superior jerárquico, la resolución de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que en una ley se establezca lo contrario, acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Y luego ya sí que tenemos la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de la que se derive, con lo cual esto nos simplifica mucho las cosas. Fijaros, sabemos que la responsabilidad patrimonial se resuelve en 6 meses. Sabemos que la Administración General del Estado, quien se encarga de la responsabilidad patrimonial, es el ministro respectivo. Y también nos dice que toda resolución de responsabilidad patrimonial, sea como sea, desde el derecho del revés, pone fin a la vía administrativa. Joder, nos lo dan todo hecho, ¿vale? Luego los complementarios en materia sancionadora ponen fin a la vía administrativa, lo que establezca una disposición reglamentaria también pone fin a la vía administrativa, y además, fijaros, en este 114.2, además, también va a poner fin a la vía administrativa los miembros y órganos del gobierno, por supuesto, y los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en sus competencias. Coño, perdón, cajones. Si una responsabilidad patrimonial ya de por sí pone el fin un ministro, joder, si además el ministro en sus propias responsabilidades también nos dice el 14.2 que pone fin administrativa, nos lo dan todo hecho mascao, o sea, requete mascao, puré, ¿vale? Órganos directivos con nivel de director general o superior en materia de personal ponen fin a la vía administrativa. Cuidado que a veces han jugado con alguna caspita. Vale, alguna vez han jugado con este tipo de cosas, que ha puesto la resolución de un director general en un procedimiento que no tenía nada que ver con personal, pone fin a la vía administrativa, pues no lo han intentado colar por ahí, o también han jugado con lo de un director general que resuelve para una sanción leve de no sé qué, pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Cualquier cosa de sanciones, Patricia, ¿vale?
materia de personal. Los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados también pone final administrativa, salvo que por ley se establezca otra cosa. Y luego que teníamos, ya sabiendo que pone final a la vía administrativa, tanto la responsabilidad patrimonial, cualquier resolución, como el propio ministro, tenemos el recurso potestativo de reposición, artículos 123 y 124 de la 39. Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, como las resoluciones de responsabilidad patrimonial, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano o ser impugnados directamente a la vía contenciosa administrativa. No se puede interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto o que haya desestimación presunta por silencio. Plazos para interponer el recurso contencioso administrativo. Nos volvemos a la jugada que teníamos. 313 para presentarlos, 313 para las resoluciones, para presentarlos un mes si es expreso o a partir del día siguiente si es presunto sin fecha fin. O sea que plazo para la presentación, la interposición de este recurso sea de un mes si el acto fuese expreso, a partir del día siguiente si no lo fuese. ¿Vale? Plazo para dictar resolución alzada 3, potestativo 1, extraordinario de revisión 3. ¿Vale? Toma ya. Entonces ya nos volvemos a la pregunta 9. Recurso potestativo de reposición podía haber presentado Juan en el plazo de un mes porque la resolución que ha recibido es expresa. Se me ha olvidado el agua completamente, estoy seco, tengo la garganta estropajo ahora mismo, pero no pasa nada, nos quedan muy poquitas preguntas, mañana sin voz, ¿vale? Pregunta 10. No me pienso levantar de aquí perenne, clavado. Como vosotros, si me aguantáis a mí, yo a vosotros. De aquí no me muevo, aunque caiga. No os preocupéis. 10. La resolución por la que se desestima la reclamación de don Juan ha de ser motivada según lo dispuesto en la Ley 39 de 2015. ¿Vale? Bien, la resolución por la que se desestima ha de ser motivada. Sí, dado que se trata de un acto dictado por un ejercicio de potestad discrecional. No, al tratarse un acto de mero trámite, sí al tratarse un acto de creación de responsabilidad patrimonial o no, puesto que se trata de un acto que no limita derechos subjetivos o intereses legítimos. Chiquita, ¿me has preguntado si llevo pantalones? ¿En serio? Claro que los llevo, joder. Si no, madre mía, se me quedaría el culo aquí pegado al asiento. Tú ten en cuenta que esto con piel tiene... Cuando me vaya a levantar me llevo mi piel y la funda de la silla. A ver, ¿qué tenemos aquí? No me despistéis. ¿Ha de ser motivada esa resolución? Vamos al artículo 35. ¿Vale? Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los que limiten los derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficios, actos o recursos administrativos. No dejaba muy claro a mí esta pregunta cuando la he leído la primera o segunda vez. Dice, la resolución por la que se desestima la reclamación, ¿de qué estamos hablando? ¿De la solicitud inicial o del recurso? Entiendo que de la solicitud inicial, se desestima la reclamación, pero podría ser de las dos. Por tanto, nos vale el artículo 35 como motivación, nos vale los dos, porque hay que motivar los recursos administrativos, la resolución de los recursos administrativos hay que motivarlos, también arbitraje y inadmisión, los que se separan del criterio seguido en actuaciones precedentes o en dictámenes de órganos consultivos, ¿vale? La suspensión de actos o la adopción de medidas provisionales, que esto también lo hemos visto en algún supuesto, que las medidas provisionales hay que motivarlas, sí, por supuesto. Tramitación de urgencia, ampliación de plazos, realización de actuaciones complementarias, los que se rechacen las pruebas propuestas por los interesados también hay que motivarlas. La terminación y por imposibilidad material de continuar, luego el desistimiento y las propuestas. Fijaros aquí en este detalle. No es muy de pregunta de examen, pero fijaros en este detalle que es las propuestas de resolución en un sancionador se motivan y los actos que resuelvan los procedimientos de sancionador también. La propuesta de la resolución y el acto que resuelva, los dos tienen que motivárselos y por último también se va a motivar sí o sí siempre una resolución de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Entonces ya con esto volvemos. ¿Tiene que ser motivada la resolución por la que se desestima la reclamación de don Juan? Por supuesto, sí, al tratarse de un acto que resuelve un procedimiento de responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Bien, pregunta 10, ¿vale? ¿Cómo estáis? Yo voy seco, pero voy bien. ¿Aguantáis las 5 preguntas que quedan? ¿Vale? Una potestad discrecional es algo que hace la administración sin sujetarse
a ningún marco legal. Lo hace porque le apetece, porque le da la gana o porque no hay obviamente un fundamento jurídico que lo soporte. Eso es un acto discrecional. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque sí. ¿Pero en qué te basas? En mis santas nociones, ¿vale? Entonces, pero si tiene luego base, o sea, motívame por qué te has ido por ahí. Pues mira, he ido por aquí, aparte de por mis santas narices, porque ha ocurrido todo esto lo motivas, luego te basas en algunos artículos legales y demás, le das forma y entonces para adelante, ¿vale? Vale, aguantáis, ¿verdad? Paco, ven conmigo al examen, me encantaría, Sara, ir con cada uno de vosotros. Acertemos o no el examen, encantado de ir con vosotros porque me lo pasaría bien, sería guay estar discutiendo sobre cada pregunta, ¿vale? Sí, Guadalupe, este supuesto práctico es de caramelos al 100%, por eso quería preguntaros lo que hemos hablado al principio, que luego van a venir los de libre, y los de libre, pues, es otro juego, ¿vale? Por lo menos en la Administración General del Estado. Sí, decirlo así, Lorelai, es por todo el morro, pero tienes que fundamentarte en por qué por todo el morro. Luego te lo puedes creer o no, pero fundamentalo, motívalo, el por qué has ido por ahí, ¿vale? Si fuese de la comisión, Patricia, tendríamos un problema, porque soy blandísimo en ese tipo de cosas. Os pondría preguntas algunas muy putadas, pero también soy muy blando y acabaría pues dando ciertas pistas en las soluciones seguro, ¿vale? Bueno, podrías mandar tus apuntes de Castillo León si puedes, si quieres, claro. De esto tenemos que hablar, Eva, en algún momento, ¿vale? Lo tengo pendiente, hablarlo con vosotros, es otro tema del que tenemos que hablar, ¿vale? Con cariño, por supuesto. Yo todo lo hago con cariño. Puedo tener mala leche, pero con cariño. Eso ya me vais conociendo. Vale, veo que me aguantáis las 5 preguntas que quedan. Vamos bien de tiempo. Son las 9 en punto. Vamos para adelante. Vosotros que podéis beber agua, yo me aguanto. ¿Vale? Pregunta 11. Según la ley de contratos... ya hemos cambiado. ¿Qué duración podrá tener el contrato adjudicado? Esta pregunta es casi motivo de impugnación. Pero yo ahí lo dejo. ¿Qué duración podrá tener el contrato adjudicado? No podrá tener una duración superior a un año, siendo prorrogable por un año más. No podrá tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. No podrá tener una duración superior a 5 años, incluyendo posibles prórrogas. O no podrá tener una duración a 5 años sin ser objeto de prórroga. Exacto, Sara. Como no dice nada del contrato, tendríamos que entender, o tendría que la redacción podría haber sido qué duración podría tener el contrato adjudicado de tal manera que fuese el más rápido, el más beneficioso, el que menos requisitos hacen falta para poder ponerlo en marcha. ¿Vale? Por aquí pasamos todos, ¿no? Pero entendemos a lo que se refiere la Comisión Permanente de Selección, pero la redacción de la pregunta le falta un poquito, ¿vale? Artículo 118. Expedientes de contratación en contratos menores. Nos está pidiendo duración, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es interpretar de qué tipo de contrato nos está hablando. Y para ello tenemos que empezar por el 118, que nos dice que es unos daños en una obra, que para la reparación de ese daño en la obra, el valor estimado de la compra, del valor estimado de ese contrato es de 12.000 euros. Bien. Entonces, ¿dónde podemos encajar esto? Pues vamos a ver, son contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros, ¿vale? Cuando se trate de contratos de obras, puede encajar perfectamente, o a 15.000 euros en suministro y servicios, también puede encajar, porque ambos estos umbrales están por encima de esos 12.000 euros de valor estimado, ¿vale? Luego ya veremos si es un contrato de obras o uno de servicio, pero los dos me cuadran que pueden pasar por un contrato menor. Perfecto. La tramitación del expediente, fijaos que aquí os he puesto una diferencia, exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad de ese contrato. Oye, es que nuestro inspector de seguridad iba pues mirando a Lugo cuando tendría que estar mirando a Baleares y se ha estampado, ¿vale? O la copa que llevaba en la mano no era de agua precisamente, ¿vale? Y no se está alterando su objeto con el fin de evitar aplicación de umbrales. O sea, no hay varios contratos para lo mismo. Y además se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Bien.
hasta aquí perfecto. Contrato de obras, además debe añadirse el presupuesto de obras correspondiente al proyecto y además un informe de las oficinas unidas en caso de que afecte a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra. No es el caso, o no parece, por lo menos. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, que ya nos acordamos de eso, que es al menos trimestralmente. ¿Vale? Pero ahora jugarán con nosotros con ese tipo de cosas. Claro, ya entendemos que por precio, por valor estimado de ese contrato, encaja perfectamente dentro de un contrato menor, porque es inferior a 40 y a 15, esos 12.000 euros. Bien, sabiendo esto, tenemos que ir a buscar la duración del contrato y nos vamos al artículo 29 de la Ley de Contratos, que nos dice varias cosas. Los contratos como norma general pueden tener una o varias prórrogas, siempre y cuando el contrato y la prórroga se permanezcan inalterables durante la duración de estas. La prórroga como tal para el órgano de contratación será obligatoria para el empresario, pero siempre tiene que haber un preaviso de 2 meses. No podrá haber en las prórrogas no puede haber consentimiento tácito de las partes. Y ya sí que nos vamos a los tiempos, que los contratos de suministro y de servicios tendrán una duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. Esto normal, servicios, suministros, ¿vale? 5 años incluyendo prórrogas. Igual que los apoderamientos. Y os lo vuelvo a colar por aquí. Luego sí que es verdad que estos contratos se pueden ampliar de forma excepcional, asimismo, y no obstante, hasta en un plazo de 9 meses, siempre y cuando no se hubiese podido hacer una nueva contratación y haya necesidad de continuar con la prestación, ¿vale? Todo eso. Luego tendríamos ya los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, ¿vale? Que ya siempre y cuando sobrepasen esos 5 años, ya podrían ser concesión de obras o concesión de servicios que lleve aparejado una obra, podría durar hasta 40 años, concesión de servicios que no lleve aparejado una explotación relacionada con el servicio sanitario hasta 25 años, y si lleva una explotación, la concesión de servicios lleva una explotación relacionada con el servicio sanitario, entonces hasta 10 años. Todo ello también puede ser ampliable en el 15% de su duración inicial, ¿vale? Cuidado con eso, que también puede ser preguntita para restablecer el equilibrio económico. Y bajando ya un montón, bajando por este artículo 29, por fin llegamos a los contratos menores, que nos dice que no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Entonces, volviendo aquí, ¿qué duración puede tener el contrato adjudicado? Lo primero que hemos tenido que averiguar es que era un contrato menor, encaja dentro del contrato menor, y luego que siendo un contrato menor no puede tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, ¿vale? Yo entiendo que a lo mejor estas preguntas os parecen muy fáciles y muy sencillas, pero sí que quiero que veáis siempre, en todo momento, de dónde viene cada cosa y por qué llegamos a esta solución, ¿vale? Así también os manejáis con las leyes. No es que el contrato menor no solo está estipulado en un apartado concreto de un artículo, ¿vale? Está cogido entre el 118, el 29, etc. ¿Vale? De explotación sanitaria, claro, a ver. Además he visto uno esta mañana que era uno con... Joder, era de mutuas. Era de mutuas colaboradoras, de gente, de mutuas colaboradoras sanitarias con la administración, ¿vale? Que se encargaban de hacer revisiones médicas, etcétera, etcétera. Esta mañana me ha salido uno parecido, una duda parecida, ¿vale? Esos contratos pueden tener máximo una duración de 10 años y ampliable en un 15% en caso de ser necesario para restablecer el equilibrio económico, ¿vale? Medicamentos, ambulancias, material quirúrgico, exacto. Pues mira, mutuas colaboradoras sanitarias, yo lo había visto esta mañana, vale, etcétera. O sea, que hay varios. Bien, vamos a por la pregunta 12. Electromedicina, ¿cómo os ponéis? Según la ley, fijaros aquí cómo van a intentar jugar con nosotros. Según la ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que conocéis bastante, ¿debe el Ministerio de Fomento publicar la información relativa al contrato adjudicado? Hemos entendido que era un contrato menor y nosotros sabemos que la ley de contratos dice al menos trimestralmente, pero es que nos la están intentando colar a través de la ley 19/2013, que nos dice, la respuesta nos dice, no es necesaria la publicación al tratarse de un contrato de valor inferior a 50.000 euros, sí pudiendo realizarse la publicación trimestralmente, no es necesaria la publicación al tratarse de un contrato de valor estimado inferior a 30.000 euros, o sí pudiendo realizarse una publicación semestralmente. Tenéis claro, porque yo sé que lo tenéis claro, porque conocéis perfectamente la ley de contratos, que es que sí que tiene que publicarse trimestralmente, pudiendo realizarse la publicación trimestralmente, que nos la está colando a través de la ley 19/2013. ¿Vale? Y todo esto lo tenemos en el artículo 8 de la misma. Fijaros, teniendo en cuenta las competencias relativas a las comunidades autónomas,
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título, además, deberán hacer pública como mínimo la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación. Que se va a publicar todos los contratos, objeto, duración, importe, licitación, adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos, cómo se ha publicitado, el número de licitadores que han participado, la identidad del adjudicatario, modificaciones si ha habido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse trimestralmente, porque no la pasan por la Ley 19/2013. También se va a publicar los convenios suscritos, las subvenciones de ayudas públicas, los presupuestos, cuentas anuales, retribuciones, resoluciones, bla, bla, bla. Claro, pero es que yo os tengo que llevar otra vez a la Ley de Contratos, que es lo que va relacionado. Artículo 63, apartado 4, que es el perfil del contratante. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. ¿Vale? Fijaros con ese detalle, porque han intentado modificar un poquito lo que es la redacción, porque la ley 19/2013 no tiene ese al menos trimestralmente, que nos puede confundir apenas en nada, sino que pudiendo realizarse la publicación trimestralmente. No tiene dificultad, pero veis que han tenido un poquito de... Vamos a ver si intentando colársela por la 19/2013 podemos hacer que caiga alguno, ¿vale? Uf. Decidme que estáis pudiendo realizarse. Es una podrá y la otra deberá. Pero veis cómo está, que una es deberá, que es la ley de contratos deberá, y en esta puede realizarse. Pero veis el detalle, pero al final las dos, por una que obliga y otra que te lo deja un poco abierto, las dos hablan de trimestralmente, al menos. Se podía sacar bien esta pregunta, pero intentan confundirnos. Vale, ya tenemos... cuanto más sabes, menos aciertas, Pedro. No, simplemente es que cuanto más sabes, más dudas te generas. Y eso está muy bien. Eso es lo divertido, entre comillas. O sea, cuando no tienes ni idea, todo te parece fácil, todo te parece sencillo, todo lo apruebas a la primera y seguro que vas al examen con nervios cero. Pero cuanto más estudias, más le ves las vueltas, más le ves el detalle, más dudas te genera. Pero eso significa que cada vez conoces más. Y para mí eso es lo divertido de todo esto. ¿Vale? Vale. Llegamos a la pregunta 12, que supuestamente aquí acabaría el supuesto práctico, pero no acaba, nos quedan 3 de reserva. ¿Por qué? Porque hemos visto, por lo menos yo he detectado que al menos una pregunta podría haber intentado impugnarla. Por lo menos una. Y seguramente, a lo mejor, podríamos haber cazado alguna más, ¿vale? A lo mejor, os lo dejo ahí. Tenemos que ir a la de reserva, son igual de importantes que las primeras, sobre todo la primera reserva. ¿Qué nos dice esto? Según lo dispuesto en la ley de contratos, ¿qué tipo de contrato habrá adjudicado el Ministerio para la reparación de los daños? Y nos dice un contrato menor de obra por valor inferior a 40.000 euros, un contrato menor de obra por valor estimado inferior a 50.000 euros, un contrato menor de servicios de valor estimado inferior a 40.000 euros, un contrato menor de servicios de valor estimado inferior a 50.000 euros. Fijaros que han sido benévolos en esta pregunta. ¿Por qué han sido benévolos? Porque no da explicación el supuesto práctico al tipo de daño ocasionado por el barco mientras inspeccionaba las obras que se llevaban a cabo. ¿Cómo ha sido el daño ocasionado por el barco? ¿Ha sido un daño que ha entrado de frente y se ha llevado medio puerto? ¿O simplemente ha sido así de refilón y hay que ponerle una tirita a la obra? ¿Vale? Claro, eso en el supuesto práctico no nos lo dice. Entonces no podríamos interpretar realmente con la información que hay en el supuesto práctico si es una obra o si es un servicio. Porque podría ser un servicio de reparación, simplemente, para arreglar un nada. Pero claro, fijaros cómo se curan en salud. Porque nos dicen los importes de los valores estimados. Los valores estimados que hay aquí coinciden en algún momento con un contrato menor de suministro de servicio. ¿Vale? Pues por ahí.
Por ahí esta pregunta la Comisión Permanente de Selección la ha redactado muy bien y se salva de una impugnación, porque los valores estimados que nos dan son los de los contratos de obra. Porque si nos hubiese puesto un contrato menor de servicio de valor estimado inferior a 15.000 euros, ¿vale? Habríamos tenido que dudar mucho y luego esta pregunta podría haber sido impugnada perfectamente, ¿vale? Pero nos deja 40 y 50.000 euros. Y vosotros sabéis de sobra que un contrato menor de obras su valor estimado es inferior a 40.000 euros. Aún así, os recuerdo, fijaros en este detalle, ¿vale? Que también viene en el artículo 232 de la Ley de Contratos, que nos dice qué tipo de obras existen. Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, gran reparación, reparación simple, conservación y mantenimiento y demolición. Las de primer establecimiento, la creación de un bien inmueble. La de reparación, fijaros en el detalle, ¿vale? Que aquí es donde estamos. Necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Tan accidental como que un inspector de seguridad del ministerio se estampe con el barco en el puerto, ¿vale? Eso cuenta como accidental, ¿vale? Entonces tendríamos que tener una obra de reparación, ¿vale? Cuando afecten fundamentalmente la estructura resistente, tendrá la calificación de gran reparación, sino reparación simple, ¿vale? Conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación, que os acordáis de la diferencia, ¿vale? La de que mantiene su funcionalidad o le da una nueva funcionalidad. Restauración mantiene, rehabilitación una nueva funcionalidad, y luego la de demolición, pues de tirar el inmueble abajo, que yo para mí es lo más parecido que ha hecho este con el barco, ¿vale? Entonces la reserva 1, muy sencilla, se salva por el importe de los valores estimados, ¿vale? Seguimos. Durante la tramitación del expediente de contratación, el funcionario responsable advierte de un error material en la resolución que forma parte del expediente. Según la Ley 39/2015, ¿qué puede hacer? Error material, ¿vale? Revocar el acto siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, rectificar el error siempre que no haya transcurrido 4 años desde que se dictó, rectificar el error en cualquier momento de oficio o instancia a los interesados, o revocar el acto en cualquier momento de oficio o a instancia a los interesados. Es una pregunta fácil y difícil a la vez porque las respuestas son enrevesadas, ¿vale? Pero el detalle está en el error material, ¿vale? Porque todo está además metido dentro del artículo 109 de la Ley 39, rectificación, revocación y rectificación de actos. Las respuestas todas están aquí. Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, ni que sea contrario al principio de igualdad, interés público o ordenamiento jurídico, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción, ¿vale? Se puede revocar. Pero las administraciones públicas podrán rectificar, que es lo que nos decía, un error material, ¿vale? Rectificar en cualquier momento, de oficio a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos, ¿vale? Entonces, fijaros cómo estaba la cosa. Nos decía revocar el acto siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, que sí que está dentro del artículo 109, pero no estamos hablando de ello. Puede rectificar el error, porque es un error material siempre y cuando no haya transcurrido esos 4 años desde que se dictó el acto. ¿A qué se refiere estos 4 años? Os lo voy a soltar ahí. ¿A qué puede estar referido estos 4 años desde que se dictó el acto? Exacto, a la lesividad, intentando confundirnos ahí un poquito con la lesividad, ¿vale? A rectificar el error en cualquier momento de oficio e instancia de parte, o a revocar el acto en cualquier momento de oficio e instancia de los interesados, que también daríamos por nulidad ahí, ¿vale? Entonces en cualquier momento ya está la rectificación, sin problema. Y por último, la pregunta reserva 3. En su escrito, don Juan solicita que el procedimiento sea tramitado en catalán, todo el procedimiento, según lo dispuesto en la 39/2015. ¿En qué lengua debe ser tramitado el procedimiento? Tramitado en castellano, dado que se tramita el procedimiento por la Administración General del Estado. El procedimiento deberá ser tramitado en catalán, al ser la lengua elegida por el interesado. El procedimiento deberá tramitarse tanto en castellano como en catalán. Si bien los documentos que han de surtir efecto en la comunidad autónoma del interesado deberán ser traducidos al catalán, o el procedimiento será tramitado en catalán. No obstante, si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento será tramitado en castellano, ¿vale? Es una pregunta trampita, para ser la última. Ya os lo digo, no os he puesto el cepo porque
porque era la última. Pero tener en cuenta una cosa, antes de responderla, ya os he dicho que es trampita. Pero fijaros, dice, todo esto ocurre en Puerto de Ciudadela, Menorca. Bien, ¿vale? Juan tiene el follón con el barco y Valentín, que es su hermano, presenta un escrito de reclamación en representación de su hermano dirigido al Ministerio de Fomento. ¿Dónde está el Ministerio de Fomento? Nos dice que es a la Dirección Provincial del Ministerio de Fomento que está en Menorca. ¿O entendemos que el Ministerio de Fomento como entidad de la Administración General del Estado a nivel central? No dice nada. No dice nada, por lo tanto tenemos que entender que el Ministerio de Fomento ahora mismo es Administración General del Estado pura y dura. ¿Vale? No nos está hablando de sus direcciones provinciales. Por tanto, nos tenemos que ir, y por eso una pregunta trampita, al artículo 15, la lengua de los procedimientos. Que lo primero que nos dice es, la lengua de los procedimientos tramitados en la Administración General del Estado como norma general va a ser el castellano. No obstante, la Administración General del Estado con sede en los territorios de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua cooficial en ella. Podrán, no obligatorio, podrán, pero nos tienen que matizar que ha ido a parar a esa dirección provincial, ¿vale? Cosa que no nos lo dicen. Por tanto, si no nos dicen nada, tenemos que ir a la Administración General del Estado nivel central, ¿vale? En el caso del procedimiento se tramitará la lengua elegida. En este caso, se puede, que es que esté en sede en un territorio de una comunidad autónoma con una lengua cooficial, podrá tramitarse la lengua elegida por el interesado. Si hay varios interesados y discrepancias, se va a tramitar en castellano. Si bien los documentos o testimonios que los interesados esperan la lengua elegida por ellos mismos, pero hacia ellos, ¿vale? Y luego la administración instructora deberá traducir al castellano los documentos o expedientes o partes del expediente que dan su efecto fuera de la comunidad autónoma que no tenga esa lengua, ¿vale? Para las comunidades autónomas que tengan la misma lengua no precisará su traducción. Perfecto, pero fijaos en el detalle, por eso os he dicho que era pregunta trampita. ¿Vale? No era muy de cepo, pero sí que tenía mala idea. Habría puesto cepo si hubiese sido en mitad de un supuesto práctico, ¿vale? Porque en mitad de un supuesto práctico, entonces sí que la liamos. Si esta hubiese sido la pregunta 5, os digo, cuidado, frenazo, porque el supuesto práctico hay que leerlo con detenimiento. Muy fácil, muy responsabilidad patrimonial, muy jijijaja, pero aquí nos están clavando una buena, ¿vale? Y como no dice nada, entendemos al Ministerio de Fomento como Administración General del Estado, sin más. Por tanto, la lengua de los procedimientos en la Administración General del Estado va a ser tramitada siempre en castellano, ¿vale? Pues nada, familia, aquí con esto ya hemos terminado el supuesto práctico. Me paso a veros enseguida y creo que así, vale. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Repasito de responsabilidad patrimonial, se lleva bien, podemos volver al vídeo, podemos volver al resumen. Cómodo. Contratos han sido también muy benévolos y nos viene bien como puesta otra vez en marcha después del susto que ya teníamos con empezar a estudiar fuerte para la Administración General del Estado para los días 16 y 17. Arrancamos otra vez. Como ya os he dicho, durante las próximas 2-3 semanas siguientes voy a evaluar a ver qué decisión tomo con los supuestos prácticos de 23 preguntas, ¿vale? Tengo que darle unas cuantas vueltas y ver de qué forma es mejor para todos o para la mayoría, ¿vale? Porque entiendo siempre que nunca es posible agradar a todo el mundo. Me encantaría, pero sé que no es posible. ¿Vale? Pues con esto nada. Nos vamos ya. Paco, ¿te animas a hacer la ley de contratos más ampliada? Pues, hombre, me encantaría, Mireia, pero es que tengo otras tareas pendientes de las que no hay nada. O sea, contratos tiene su parte ya básica, más o menos medio bien explicada dentro de los errores o las actualizaciones que hay, pero hay otras materias que no tienen ni vídeo, ni resumen, ni nada. Y creo que me voy a poner con ellas primero antes que con ampliar otras normas, ¿vale? Llevaba 2 semanas sin venir y se te echaba de menos. Y yo a ti, Marina, y yo a ti. Fíjate que me he tenido que coger una camiseta que no está diseñada por ti. Eso, así ya tenemos que hablar, tenemos que volver a ponernos al día. Bueno, familia, nos ponemos en marcha. Azucena creo que ya lo tiene todo preparado por ahí. Me ha dicho que ya tiene todo, está calentito, está recién sacado del horno. Y nos podemos ir a cenar y yo a beberme 2 litros de agua por lo menos. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Beatriz. ¿Vale? Un beso a todos y a todas.
Hasta otra. A ver qué le da al botón de apagar, que no sé dónde lo he puesto. Buen fin de semana.